Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del Estado de Derechos. El inciso primero del artículo 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual implica el alejamiento ideológico de forma consciente de lo que es la noción de Estado de Derecho. Elemento que constaba en la Constitución de 1998 y que casi todas las constituciones y cartas políticas vigentes en el mundo lo tienen. Todos estos textos son muy claros en establecer el principio de sujeción general e integral del poder público a la ley. Por eso, al establecer que el Ecuador es un Estado social de derechos, hay una abdicación de la legalidad, una renuncia que hace la Constitución al definir al Ecuador como un Estado de derecho. Es un episodio muy significativo en tanto de forma jurídica como en términos políticos. Es la abdicación de la legalidad como forma de expresión de poder. Es la huida consciente del principio de sujeción de autoridad de la ley y es el fortalecimiento de la discrecionalidad. Tenemos que tener en claro que el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en que todas las personas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y que se hacen cumplir de igual forma y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios institucionales de los derechos humanos. Sin embargo, con el Estado de derechos, esto implica una atribución de potestades tanto a los jueces como de la autoridad pública, en el que el gobierno queda atribuido e investido de atributos de cierta forma vagos e indefinidos que quedan denominados como políticas públicas, lo cual implica cierto riesgo porque los jueces, a pretexto de interpretar los principios constitucionales dentro de la Carta Política o de modular sus sentencias, estos pueden estar autorizados o dejar de aplicar la ley y a crear a su arbitrio una especie de jurisprudencia autónoma sometida únicamente a sentimientos de justicia que tiene cada juzgador o juzgadora. Al establecer que el Ecuador es un Estado de derechos, las reglas jurídicas y políticas cambiaron. La suspensión del concepto de Estado de Derechos se explica y se advierte que, a diferencia de las anteriores constituciones que vinculaban las decisiones del poder a la ley, la nueva establece otras formas de expresar las facultades de gobierno y que consiste más que nada en políticas públicas exentas de sujeción a esto y una resultante discrecionalidad de interpretación judicial de los derechos y las facultades estatales. De hecho, es notorio el caso de la actividad estatal exenta de reglas cuando la Constitución se refiere a las acciones de Estado frente a la planificación y al mercado. Y allí las políticas discrecionales suelen ser muy recurrentes. Finalmente, con este cambio al Estado de Derechos, la potencia de la planificación del Estado también cambió. La planificación es tan potente que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional sin una autorización de la Corte Nacional, cuando a su juicio los asambleístas, o en esa época les decían diputados, obstruyan la ejecución del plan nacional. Todo esto se va en contra de lo que se ha establecido por años con un Estado de derechos,
en donde toda acción social y estatal siempre se va a encontrar sustento en una norma.